soy Jessica Guante Rodríguez. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto de intervención para analizar, detectar y generar estrategias para trabajar con adolescentes de 17 años que presentan depresión por la pandemia en la colonia Pirules, perteneciente al municipio de Zacapu. La introducción, pues nos dice que la depresión en la infancia y en la adolescencia es uno de los trastornos mentales más frecuentes y que más afectan al estado funcional de este grupo de edad. También como la tasa acumulada nos indica que hasta un 20% de los jóvenes de 18 años de edad habrán sufrido en su vida menos de un episodio depresivo, clínicamente revelado. En los niños y adolescentes la depresión tiene un gran impacto negativo sobre su crecimiento, sobre su desarrollo personal y sobre el rendimiento escolar y las relaciones familiares e interpersonales. La justificación nos dice que en todo proceso formativo de un psicólogo educativo es una de las áreas a trabajar, ya que es la intervención dentro de diferentes problemáticas que se van presentando en cualquier ámbito, ya sea social o escolar. Y una de ellos es la depresión, que cada vez más frecuente y sin embargo existen diferentes factores como los sociales, familiares, de trabajo, entre otros. Y pues en la actualidad ese tema es de mucho interés, ya que fueron muchos los trastornos que se fueron desencadenando desde que comenzó la pandemia del COVID. Nuestro objetivo general es determinar, conocer, identificar la prevalencia y el aumento de cifras de las posibles causas del trastorno de depresión frente a la pospandemia en los adolescentes, para así generar un plan de estrategias que nos permita intervenir. Nuestros objetivos específicos son muchos, como por ejemplo analizar y dar a conocer signos y síntomas de la depresión y comparar la relación que existe entre un hombre y una mujer. Analizar y diagnosticar la relación de la depresión entre los adolescentes, cuantificar la frecuencia de adolescentes que presentan los síntomas de la depresión y motivar a llevar a cabo las estrategias para disminuir la depresión en los adolescentes. En nuestra hipótesis, pues será que las causas de la depresión en adolescentes se debe principalmente a las características que trajo consigo la pandemia y que éstas afectaron el estado de ánimo de las personas. La pregunta de intervención que nos hacemos en nuestro proyecto es ¿cómo diseñar un plan de intervención para el trastorno de depresión en los adolescentes teniendo en cuenta signos y síntomas? ¿Y qué estrategias son recomendadas para tratar al adolescente que lo presentan debido a las secuelas de la pospandemia? A continuación les presento el índice que vamos a hablar del desarrollo del adolescente, las principales causas de la depresión, la problemática, la contextualización de la intervención, antecedentes que nos dan origen al proyecto, un diagnóstico, los test aplicados en el proyecto, desarrollo del diagnóstico y los resultados esperados de nuestro proyecto. Comenzamos con el desarrollo del adolescente, el cual nos dice que la adolescencia es un periodo en la vida de toda persona que se ubica entre el fin de la niñez y el comienzo de la vida adulta. Este puede ser un periodo breve o largo, cuya duración varía de familia en familia, y de un nivel socioeconómico a otro y de cultura a cultura. Esto también nos dice que las etapas de la adolescencia no están del todo limitadas a una edad en particular, pero generalmente se dividen en tres, que son la adolescencia temprana, que esta es la etapa de transición de niño a adolescente, en la que se comienzan a ver varios cambios notorios en el desarrollo de los niños y que va sucediendo de una forma acelerada. Adolescencia media, esta se sitúa entre los 14 y 16 años de edad. El cuerpo sigue creciendo y cambiando. Recordemos que cada niño y adolescente se desarrolla a su propio ritmo, ¿verdad? Pero de forma más lenta, ya que la mayoría de los cambios bruscos son a los 17, propios de la pubertad que han terminado o está avanzando. Adolescencia tardía. Esta tiene lugar entre los 17 y 19 años de edad, pero puede extenderse hasta los 21 años. Es cuando finalmente termina el desarrollo físico y sexual y se alcanza la maduración psicológica, en la que los adolescentes comienzan a preocuparse más de una forma más consciente por su futuro. Las principales causas
del trastorno de la depresión nos dice que son causados por una combinación de factores genéticos, físicos y ambientales. Los factores genéticos, pues la depresión es una condición de salud mental que puede heredarse de los padres o de algún familiar. Factores físicos, cuando las personas sufren de depresión, las partes de su cerebro no responden de manera correcta al regular el estado de ánimo, el pensamiento, el sueño, el apetito y el comportamiento no funcionan adecuadamente. Nuestros factores ambientales es el trauma, la pérdida de un ser querido o cualquier otro evento estresante puede propiciar un evento depresivo o un episodio depresivo. La problemática de la depresión es algo que ha ido aumentando en los últimos años, sobre todo en estos últimos años que debido a la pandemia hubo un notorio aumento en depresión y ansiedad. Esto por el miedo a contagiarse, a perder un ser querido o al no poder ver a algún familiar o amigo. La enfermedad incluso tuvo mucho relieve en estos trastornos que son la ansiedad y la depresión. Pues mi problemática está centrada en la colonia de los Pirules, mucho más que en las mujeres que en los hombres. Y es triste ver que nadie quiere aceptar la realidad por miedo a lo que dirá la sociedad, al saber que sufro depresión o ansiedad. Por ello me centré en una persona que fue afectada por la depresión en tiempos de pandemias para detectar cómo esta persona pueda trabajar dejando atrás la depresión. Mi contextualización de mi intervención se llevará a cabo en la colonia Pirules, la cual está ubicada en Zacapu, Michoacán. Su principal fuente de empleo es el comercio, tanto en hombres como en mujeres, ubicados estos en el centro de Zacapu, a las orillas de Zacapu también. Todos estos comercios se ubican en la avenida Morelos, avenida Juárez y alrededor del mercado. Antecedentes que dan origen al proyecto, pues el proyecto surgió debido a la gran necesidad que se observa en el tiempo actual sobre la depresión que presentan los adolescentes debido a la pandemia que vivimos hace algunos años, ya que fue muy notorio el incremento de personas que sufren este trastorno. La mayoría de ellos sufren trastorno debido al cambio que hubo al aislamiento, tanto en el ámbito familiar como educativo. Esto provocó que la mayoría de los adolescentes entraran en estado depresivo y con ansiedad. Esto también puede afectar a los estudios del adolescente. En el siguiente apartado podemos observar la colonia de intervención, que es la colonia Pirules, perteneciente al municipio de Zacapu. Nuestras principales características de la depresión nos dicen que Sangs y Surfer en 1993 señalan que la depresión se debe a una falta de refuerzos que hace que el que la padece no actúe. Debido a la inactividad, el paciente no encuentra refuerzos en la sociedad y en consecuencia la depresión sea perpetua. Como ya sabemos que la depresión es una enfermedad que afecta a nuestra mente y cuerpo, produciendo grandes cambios a nivel de sueño, apetito, la percepción de las cosas, de cómo nos vemos a uno mismo. Y la depresión no es una señal de debilidad, ni tampoco es una elección personal. El diagnóstico. Pues el diagnóstico es un previo estudio a toda planificación o proyecto y que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis. Este es imprescindible para el inicio de todo el tratamiento, siempre y cuando sea considerado en conjunto con los demás elementos de la personalidad del paciente, así como sea consciente también del ámbito familiar, social y cultural del paciente. En la presente investigación se plantea la utilización del diagnóstico general para la depresión, para así llegar a un diagnóstico individual con algún caso en específico que presente la mayoría de los síntomas y signos según el DSM-5. En este apartado vamos a ver los test aplicados en el preproyecto, que fueron el inventario de depresión y ansiedad de Beck, el test de inteligencia de Daniel Goleman, test de la persona bajo la lluvia, test de la autoestima para el adolescente de Rosenberg, factores de la personalidad, los 16 factores, y test de la figura humana de Karen McCover.
Desarrollo del diagnóstico. Como ya les expliqué, el diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o proyecto y que consiste en la recopilación de datos, en la cual se identifica un problema de condiciones de salud en cualquier persona mediante la recopilación de datos, análisis e interpretaciones relevantes para identificar algún problema de salud en el individuo. Ok, mi proyecto está basado en 4 fases, las cuales están acondicionadas para cada temática. En la fase 1, pues vamos a trabajar las emociones. Esto se llama Reconozco emociones. Vamos a trabajar en cómo saber trabajarlas, en cómo estimular las emociones y sus propiedades. En la fase número 2 se llama Reduciendo mi depresión. Estas son actividades para ir disminuyendo la depresión que siente el adolescente. También la ansiedad, ¿por qué no? Ir como tratando ante los síntomas, que uno sienta que cuando vaya a comenzar la depresión, cómo evitarla, cómo darle por su lado. En la fase 3 está a la autoestima, en cómo elevar el autoestima, en cómo ayudar a esas personas que se sienten insuficientes y en cómo poder hacer que el mundo entienda que es solamente tu cuerpo y no tienen por qué opinar. Por último tenemos la fase número 4, que es propia motivación, en cómo vamos a utilizar las fases anteriores para que esto sea nuestra motivación a seguir adelante y no tener ningún desliz a seguir con la depresión. Resultados esperados del diagnóstico. Pues estos son más para conocer la depresión, medirla, evaluar la presencia de los síntomas y signos que nos permiten analizar y comprender un poco más a fondo. También la conciencia sobre él mismo, que muestra la capacidad de reconocer y entender las propias emociones, que presenta imágenes de estereotipo social y cultural que tienen mayor o menor peso en el sujeto. La aceptación o no de su etapa vital, identificación y asunción de propio sexo y el grado de estabilidad y dominio de sí mismo. Joan Hari nos dice que la depresión no es un problema técnico, que es una señal y hay que escucharla.